Una noche tranquila en la Ciudad de México se convierte en una pesadilla para un hombre obsesionado. Pero esta vez, su víctima no será quien pague el precio. La Ciudad de México, con su bullicio incesante y sus sombras interminables, albergaba miles de historias que nunca verían la luz del día. Una de esas historias comenzaba en un pequeño departamento en el centro de la ciudad, donde Mariana, una joven con sueños comunes, vivía una vida tranquila y rutinaria. Todo comenzó con pequeñas señales, llamadas silenciosas en la madrugada, un auto estacionado frente a su edificio durante horas, y la sensación constante de ser observada. Mariana, al principio, descartó estos incidentes como paranoias de su mente cansada, producto de largas jornadas de trabajo y la agitación de la gran ciudad. Pero pronto, estas señales se convirtieron en algo más tangible, algo que ya no podía ignorar. El acosador, cuyo nombre nunca se conocería, había hecho de Mariana su obsesión. Noche tras noche, vigilaba su departamento desde la penumbra, memorizando cada uno de sus movimientos. A medida que su obsesión crecía, también lo hacía su audacia. Comenzó a dejar pequeños obsequios en su puerta, una flor marchita, una fotografía de Mariana tomada desde la calle, y notas con frases inquietantes como siempre te cuido o nos veremos pronto. Una noche, cuando la ciudad estaba cubierta por una neblina espesa, el acosador decidió que ya era hora de dar el siguiente paso. Esperó hasta que todas las luces del edificio se apagaron y solo el suave brillo de la lámpara en la ventana de Mariana permanecía encendido. Con sigilo, forzó la cerradura de la puerta principal y se deslizó hacia el interior del edificio. Subió las escaleras despacio, disfrutando de la anticipación de lo que estaba a punto de hacer. Sin embargo, lo que el acosador no sabía era que algo mucho más oscuro y antiguo que él había notado su presencia. Algo que había estado acechando en las sombras de la ciudad desde tiempos inmemoriales, esperando el momento adecuado para cobrar otra alma perdida. Cuando llegó a la puerta de Mariana, sintió un escalofrío que recorrió su espalda, pero lo ignoró, decidido a continuar con su plan. Sacó una ganzúa de su bolsillo y comenzó a trabajar en la cerradura. Mientras lo hacía, un extraño silencio cayó sobre el edificio. No se escuchaba ni el murmullo de la ciudad ni el ruido del tráfico lejano, solo el sonido de su respiración cada vez más agitada. Finalmente, la cerradura cedió con un suave clic. El acosador empujó la puerta con lentitud, su corazón latiendo con fuerza. Pero cuando entró en el departamento, no fue recibido por la visión de una Mariana dormida e indefensa, sino por una oscuridad impenetrable que parecía devorar la luz del pasillo detrás de él. En esa oscuridad, una figura se movió, apenas perceptible. Algo frío y húmedo tocó su mejilla, haciéndolo retroceder. Intentó gritar, pero su voz no respondió. De repente, la puerta detrás de él se cerró con un golpe ensordecedor, sumiéndolo en una oscuridad total. Y entonces, la verdadera pesadilla comenzó. El acosador se quedó inmóvil, con el pulso acelerado y la respiración entrecortada. No lograba comprender lo que acababa de ocurrir, pero el instinto le decía que algo estaba terriblemente mal. Trató de moverse, de retroceder hacia la puerta, pero era como si una fuerza invisible lo mantuviera en su lugar, clavado al piso. La oscuridad que lo rodeaba parecía tener vida propia, ondulando y moviéndose a su alrededor, cerrándose sobre él con cada segundo que pasaba. Sentía que algo lo observaba, algo que no era humano. De repente, una risa suave y casi imperceptible se escuchó desde las profundidades de esa negrura, una risa que le heló la sangre. Trató de hablar, de pedir perdón, de justificarse, pero las palabras se ahogaron en su garganta, en su mente. La imagen de Mariana, la mujer que había acechado por tanto tiempo, apareció con una claridad abrumadora. Recordó cada detalle de su rostro, cada momento en que la había observado sin que ella lo supiera, pero ahora lo que antes había sido un placer enfermizo se había convertido en un tormento que había hecho. La risa se volvió más fuerte, más cercana, y de repente vio algo entre la oscuridad. Unos ojos, no eran ojos humanos, sino dos orbes brillantes que lo miraban con una mezcla de diversión y hambre. Algo se movió con rapidez hacia él y sintió un frío gélido recorrer su cuerpo, como si hubiera sido tocado por la muerte misma. La criatura, lo que fuera, se deslizaba a su alrededor susurrándole palabras en un idioma que él no comprendía, pero que llenaba su corazón de un miedo indescriptible. Sentía que su cordura se desmoronaba con cada segundo, atrapado en un lugar donde el tiempo no parecía tener sentido. Finalmente la criatura habló,
Su voz era como el roce de hojas secas en un día ventoso. Creíste que podías invadir su vida, robar su paz, pero ahora tú eres el intruso y en este lugar no hay escapatoria. Con esas palabras el acosador sintió un dolor agudo en el pecho como si 1000 agujas se clavaran en su corazón. Al mismo tiempo cayó de rodillas aferrándose al suelo tratando de resistir el tormento que lo devoraba desde adentro. La oscuridad se cerró más envolviéndolo en una prisión sin fin. El acosador intentó recordar un momento de felicidad, un lugar seguro en su mente al que aferrarse, pero todo lo que veía eran los rostros de las mujeres a las que había aterrorizado, sus gritos silenciosos, sus ojos llenos de miedo, y entonces la oscuridad comenzó a hablar de nuevo mostrando fragmentos de su vida, sus errores, sus pecados. Cada imagen era una punzada en su alma hasta que finalmente no quedó nada de él, solo un vacío. Cuando las luces del departamento volvieron, Mariana despertó abruptamente, se levantó de la cama, confundida por una sensación de pesadez en el aire como si algo hubiera cambiado. Miró alrededor, todo estaba en su lugar, pero sentía que algo extraño había ocurrido. Mientras tanto, en la entrada de su departamento la puerta se encontraba entreabierta y un susurro suave se desvanecía en el aire: te veo pronto. Mariana se acercó con cautela a la puerta entreabierta. Cada paso resonaba en el silencio del departamento y el frío de la madrugada se colaba por la pequeña rendija haciéndola estremecer. Cuando llegó a la entrada empujó la puerta para cerrarla, pero se detuvo de repente. Un escalofrío recorrió su espalda. La puerta no había sido forzada, no había señales de que alguien hubiera intentado entrar. Sin embargo, sentía una presencia, algo que no podía explicar pero que la llenaba de una inquietud profunda. A pesar de su temor, se asomó al pasillo. Todo estaba en calma. Las luces tenues iluminaban los rincones de su edificio, pero no había ni un alma a la vista. Decidió que lo mejor sería reforzar la seguridad. Cerró la puerta con doble llave y revisó las ventanas para asegurarse de que estuvieran bien aseguradas. Trató de convencerse de que era solo su imaginación producto de las recientes tensiones. Pero en el fondo sabía que algo había cambiado, algo que no podía ver pero que se sentía como una sombra oscura que la seguía de cerca. Esa noche el sueño no regresó. Mariana permaneció despierta vigilando la oscuridad que rodeaba su cama, esperando a que llegara el amanecer para disipar el malestar que la acechaba. Mientras tanto, en un callejón oscuro a varias cuadras de distancia, el acosador despertó bruscamente. Estaba tendido en el suelo, cubierto de sudor frío, con el cuerpo adolorido y una confusión total sobre lo que había ocurrido. Intentó recordar cómo había llegado allí, pero su mente era un caos de imágenes borrosas y susurros que no tenían sentido. Se levantó tambaleándose, sus piernas apenas sosteniéndolo. La sensación de ser observado, que siempre había disfrutado mientras acechaba a Mariana, ahora lo invadía a él, pero de una forma completamente diferente. Era como si 1000 ojos invisibles estuvieran fijados en él, juzgándolo, esperando a que cometiera el siguiente error. Sin saber qué más hacer, decidió regresar a su departamento. Necesitaba recuperar el control, necesitaba entender qué había pasado. Pero mientras avanzaba por las calles desiertas, la sensación de peligro crecía a su alrededor. Las sombras parecían moverse, siguiendo cada uno de sus pasos, y los ruidos de la ciudad se distorsionaban en sus oídos, como si algo o alguien estuviera jugando con su percepción. Al llegar a su edificio, las cosas solo empeoraron. La puerta principal estaba abierta, como si alguien lo hubiera estado esperando. Dudó por un instante, pero el deseo de sentirse seguro, de encontrar refugio en su hogar, lo impulsó a entrar. Dentro, todo parecía normal, pero el silencio era insoportable. Subió las escaleras, cada crujido resonando en sus oídos como un trueno. Cuando finalmente llegó a la puerta de su departamento, notó que estaba entreabierta, tal como la de Mariana. Con una mezcla de temor y desesperación, empujó la puerta para entrar. El interior estaba oscuro, más oscuro de lo que debería estar, como si la luz misma hubiera sido succionada. El aire era pesado, cargado con un olor metálico que le revolvió el estómago. Dio unos pasos hacia adelante, y entonces lo vio. En el centro de su sala, una figura alta y encapuchada se erguía inmóvil. No podía distinguir su rostro, pero los mismos ojos brillantes que había visto en el departamento de Mariana estaban ahí, clavados en él. Sintió como su corazón se detenía, como el terror lo paralizaba. La figura levantó una mano, y en un susurro que retumbó en las paredes, dijo: «No tienes lugar en este mundo, ni en el otro». El acosador quiso gritar, correr, hacer algo, pero su cuerpo no respondía. Y antes de que pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, la figura avanzó hacia él, deslizándose por el suelo como una sombra líquida.
Cuando lo alcanzó, todo se volvió negro. Un dolor indescriptible se apoderó de él, un dolor que parecía provenir de lo más profundo de su alma, como si estuviera siendo desgarrado desde adentro. En el último instante de conciencia, el acosador comprendió que no estaba solo. Sentía las presencias, los espíritus, las almas atormentadas que lo rodeaban, todas ellas susurrando una única palabra: justicia. Y entonces, el dolor cesó. Cuando las luces del departamento se encendieron de nuevo, no había rastro del acosador, ni de la figura encapuchada. El lugar estaba vacío, silencioso, pero el aire aún estaba cargado con una sensación de que algo oscuro había ocurrido. La noche continuó en la Ciudad de México, pero para Mariana y su acosador, nada volvería a ser igual. Mariana intentó retomar su vida, dejando atrás el malestar de aquella noche que la había dejado intranquila. Sin embargo, a medida que pasaban los días, la sensación de ser observada no desaparecía. La inquietud la acompañaba a todas partes, como una sombra constante. Decidió ser más cautelosa, evitaba salir de noche, revisaba 2 veces las cerraduras de su puerta, y siempre estaba atenta a cualquier movimiento sospechoso. No obstante, la sensación persistía, haciéndola cuestionarse si estaba perdiendo la cordura. Una tarde, mientras regresaba del trabajo, notó un coche estacionado a poca distancia de su edificio. No le prestó mucha atención al principio, pero después de varias noches en que el mismo coche aparecía, comenzó a sospechar. El miedo volvió a invadirla, y sintió que algo estaba mal. En lugar de subir directamente a su departamento, decidió pasar de largo y caminar hacia la estación de policía más cercana. Allí, denunció el acoso que había estado sufriendo durante meses, mencionando el coche sospechoso. Los oficiales tomaron su declaración y le aseguraron que enviarían una patrulla para vigilar la zona. Esa noche, Mariana permaneció despierta, escuchando cada sonido, cada susurro del viento. Pero a pesar de su temor, no hubo señales del acosador, ni del coche que había visto. Al día siguiente, la policía la contactó. Habían encontrado el coche, y dentro, un hombre en estado de shock, incapaz de hablar. La descripción coincidía con la del acosador que Mariana había denunciado anteriormente. El hombre había sido detenido, pero lo que sorprendió a los oficiales fue su estado mental. Parecía estar completamente desorientado, como si hubiera pasado por una experiencia traumática. Cuando Mariana fue llamada a la comisaría para identificarlo, el hombre la miró con ojos llenos de terror. Parecía reconocerla, pero lo que más la impactó fue su comportamiento. No era el mismo hombre que había estado acechándola con confianza. Ahora estaba quebrado, temblando y balbuceando palabras incoherentes sobre la oscuridad y la justicia. Mariana, aunque conmovida, sintió una extraña sensación de liberación al ver a su acosador reducido a un estado tan miserable. Comprendió que, de alguna manera, el miedo que él había intentado imponerle se había vuelto contra él, atrapándolo en su propia trampa mental. Con el tiempo, Mariana pudo dejar atrás el incidente. El acosador fue internado en una institución psiquiátrica, donde permaneció bajo observación, incapaz de dañar a nadie más. Mariana continuó con su vida, sintiéndose finalmente libre de la sombra que la había perseguido. Nunca sabría con certeza que había llevado a su acosador a ese estado, pero sabía que había logrado superar el miedo que él le había impuesto. Y eso, para ella, era suficiente.